Somos el grupo 3 de Construcciones 1, Cátedra Castellano, Comisión Andrea Santoro, y vamos a hablar de chapa de acero autoportante, vidrios y aditivos hidrófugos. Vamos a hablar sobre la chapa autoportante AU-L1. Chapa de acero autoportante. Para empezar a hablar de este material vamos a explicar primero las propiedades del acero, que se pueden dividir en dos clasificaciones, las mecánicas y las físicas. Dentro de las mecánicas encontramos plasticidad, fragilidad, maleabilidad, dureza y tenacidad. Y dentro de las físicas encontramos cuerpo, térmicas, magnéticas, eléctricas y ópticas. Ventajas y desventajas del acero. Como ventaja tenemos que permite realizar quiebres, son paneles estancos, esto quiere decir que no son perforados y por lo tanto puede mantener la estanquedad con la mínima pendiente que haya. Son a medida, permite realizar mayores luces, utiliza grampas, lo cual tiene una fácil colocación y desmonte, y tiene una colocación en menor tiempo. Y como desventaja tenemos que es frágil de manipular y su precio es más elevado al que las estructuras de colocación húmeda. Dentro de las chapas encontramos dos tipos, la común y la portante. Poseen diferencias entre ellas, las cuales son estética, instalación, estructura y forma. La estética es que la chapa común requiere determinaciones que la chapa autoportante puede lograr por sí misma. La instalación es porque la chapa común se instala a partir de un atornillado en la parte convexa para evitar cualquier tipo de filtraciones, mientras que la chapa autoportante se realiza a partir del sistema de grampas. Estructura. La chapa común necesita una estructura interna que la soporte. La autoportante puede cubrir mayores luces sin necesidad de esta. Y forma es que la chapa común tiene un perfil ondulado o sinusoidal, mientras que la autoportante es trapezoidal. Perfil autoportante AU-L1 430. El panel 430 tiene nervios en ángulo a diferencia de otros paneles, permitiendo que el apilamiento entre paneles sea más eficiente, reduciendo los metros cuadrados al momento de traslado y también reduciendo los costos de flete. A su vez permite un montaje rápido y eficiente, debido a que puede montarse desde arriba del techo, atornillando las grampas a las correas directamente. Perfil autoportante AU-L1 925, el cual surgió de la necesidad de desarrollar un panel económico para competir principalmente en el sector público. La premisa fue abaratar significativamente el costo de la cubierta sin afectar las características técnicas superiores que el módulo 430 ofrece con respecto a las cubiertas de la competencia. De esta manera, este panel se fabrica con menos presupuesto que el anterior, pero sigue manteniendo las características de ser apilable y además cubre el doble de la superficie que el 430, facilitando todavía más el montaje. Fijaciones. Se utilizan para la instalación de los paneles, ya vienen perforadas y con bulones con arandela plana, y otro estilo grower que impide que se desenrosque la tuerca con el tiempo. Mediante estas dos fijaciones, el panel queda asegurado en su posición contra el perfil C de la estructura y es totalmente removible. La primera de ellas agarra la chapa en la parte inferior del nervio y la segunda agarra el perfil C. La instalación es rápida ya que los agujeros de las fijaciones coinciden, permitiendo usar un mismo bulón para ubicar el panel en su lugar. Singuería. Para una terminación precisa, segura y homogénea, la compañía metalúrgica produce la singuería adecuada para los paneles. Existen varios modelos, desde cenefas laterales o cenefas con canaleta a cumbreras para los techos a dos aguas o medias cumbreras. De esta manera se logra una terminación de manera más rápida y prolija. Montaje. Para montar las chapas se coloca inicialmente el perfil C sobre los que se fijan los paneles autoportantes, teniendo en cuenta el ancho a cubrir y la luz entre apoyos. En el caso de que la distancia entre apoyos sea mayor a la luz máxima admisible, deben colocarse correas intermedias. Estas pueden ser de diferentes alturas y largos, permitiendo resolver de esta manera cualquier estructura de manera simple, rápida y económica. Posteriormente se coloca el primer panel autoportante apoyado sobre la estructura, pero asegurándose de que éste quede encuadrado con la pared con la que se empieza. Una vez que el primer panel está colocado, se coloca el resto sucesivamente.
Esto se realiza a partir del ensamblado entre ellos, teniendo en cuenta que el nervio mayor monte sobre el nervio menor del otro panel. Debe aplicarse un poco de presión al acoplarlos, ya que el encuentro es muy preciso, para lograr un sellado perfecto. Finalmente, al tener todos los paneles colocados, se fijan con las grampas respectivas y luego se coloca la cinguería, fijándola a la cubierta con remaches pop estancos o con tornillos Parker con arandela de neopren. Para permitir la libre dilatación, se coloca entre la arandela y la tuerca una arandela de presión. La grampa así armada se ajusta en forma normal y luego se afloja girando media vuelta a la tuerca en sentido inverso. Aislación térmica. Para este tipo de construcción, el tipo de aislación que se utiliza generalmente es la lana de vidrio con resinas termoendurecibles. A su vez, la lana de vidrio es inífuga, es decir que no es combustible y también es un buen aislante acústico. También puede utilizarse poliuretano, variando su espesor de acuerdo al aislamiento deseado, con el fin de dotar a la cubierta de un grado de acabado interior más agradable. Es posible instalar un falso techo bajo la estructura de la cubierta. Este permite, a su vez, mejorar el aislante térmico y acústico. Para ello, uno de los materiales más utilizados es el aluminio, ya que permite lograr falsos techos ligeros, económicos y fáciles de utilizar. Y como podemos ver en las imágenes, la lana de vidrio viene en rollos y el poliuretano puede o bien ya ser comprado con el panel entero o se coloca y es proyectado, expandido. Ahora vamos a hablar del vidrio. El vidrio es un material compuesto principalmente por sílice, cal y carbonato de sodio. Pueden variar las proporciones, el origen de cada uno o incluso precisar otros componentes, dependiendo del tipo de vidrio a fabricar. Posee una gran dureza, pero a su vez es un material frágil, de estructura rígida y brillante. Maleable. Es transparente, es decir, permite que la luz lo atraviese. Resistente a la acción de activos químicos. Una de sus ventajas es que puede reciclarse reiteradas veces. Podemos encontrar tres tipos. El primero de los tipos es el vidrio float o flotado. Está compuesto por un 60% de cuarzo, sílice, 20% de piedra caliza y dolomita, cales, y 20% de carbonato de sodio. Es plano y transparente, con caras paralelas y de espesor constante, además de una transparencia perfecta. Puede venir en una amplia gama de colores. A diferencia de otros vidrios, la ruptura del float se da en fragmentos de dimensiones considerables. El proceso de fabricación consiste en, una vez mezclados los materiales, son volcados a un horno con altas temperaturas. Luego, esta mezcla calentada flota sobre estaño fundido, de aquí el nombre de flotado. Pasa a ser recocido para finalmente ser cortado para su fraccionamiento y posterior distribución. Este es el vidrio más común del mercado. Se pueden encontrar en objetos como artefactos del hogar, así como en vidrios de BH, muy utilizados para ventanas que requieran capacidad de aislamiento. El vidrio laminado tiene la característica de estar compuesto por dos o más vidrios, que entre ellos tienen unas láminas plásticas de polivinil butyral, PVB, lo que ayuda a que, en caso de rotura, los fragmentos queden adheridos a la lámina de PVB, de forma que no se desprenderán y caerán, dispersándose por el espacio. Luego de mezclar los materiales para su fabricación, pasarán por un horno a altas temperaturas del que salen vidrios. Estos posteriormente proceden a una instancia donde, por encima del vidrio, se le agrega la lámina de PVB, de aquí el nombre de laminado, para luego colocar encima otro vidrio. De esta forma se repite el proceso tantas veces como sean necesarias para alcanzar las capas deseadas. Finalmente, unos rodillos los transportan a la par que se van revisando si posee defectos, para acabar siendo fraccionados y distribuidos. Se utilizan en situaciones donde una ocasional rotura pueda generar graves incidentes, como lugares de alto tránsito,
tales como suelos, escaleras, fachadas, etc., así como en parabrisas de automóviles. Finalmente, el vidrio templado. Tiene como característica principal una mayor resistencia a los demás. Además, en caso de rotura, en lugar de astillarse en fragmentos dentados como los demás vidrios, estos se desmenuzan en trozos granulares, los cuales tienen menos probabilidades de causar lesiones. Su fabricación es similar a la del vidrio float, solo que en el momento de recocido se lo calienta gradualmente a altas temperaturas de entre 575 y 635 grados centígrados para después enfriarlo muy rápidamente con el aire. Este es el proceso de templado que le da el nombre a este vidrio. Se usa en contextos que requieran alta seguridad, como suelos, divisores, etc., donde al igual que con el laminado, el alto tránsito aumente las posibilidades de incidentes en caso de rotura. Para su manipulación y acopio, se debe tener en cuenta que bajo ningún concepto pueden estar en contacto vidrio con metal o vidrio con hormigón. Esto se debe a que el vidrio puede resultar con daños en la superficie. Se debe controlar la temperatura para evitar la dilatación y contracción del vidrio. Su almacenamiento debe ser en un lugar seco y protegido del sol y la lluvia, y procurar evitar el contacto entre caras. Para su instalación y colocación, el vidrio debe flotar en su marco. De no hacerlo, podría eventualmente generar roturas en el vidrio. Lo correcto es el uso de ventosas para moverlo. Se debe sellar los bordes del marco con selladores no endurecibles para permitir cierto movimiento de dilatación y contracción. Asimismo, se usa masilla para amortiguarlo en caso de movimientos fuertes o similares y para sellar herméticamente. Es importante tener en cuenta algunos elementos que intervienen en su correcta instalación. Por ejemplo, el galce es la parte del bastidor destinada a recibir el vidrio. C en la imagen. Los bastidores pueden ser metálicos, de madera o de PVC. Hay tres tipos de galces. El galce abierto, donde esto queda abierto al exterior. El galce cerrado, donde el bastidor es rígido, en el caso de la imagen. Y galce de ranura, un galce cerrado que se introduce justo en el borde del vidrio. Por otra parte, los calzos o tacos sirven para lograr un correcto posicionamiento del vidrio, una mejor distribución de los esfuerzos y evitar el contacto entre el vidrio y el bastidor. Aditivos hidrófugos. Antes de empezar a explicar qué son, tenemos que definir para qué materiales se emplean y cuál es su propósito. Morteros. El mortero es una mezcla homogénea producto de la unión de arena, agua y aglomerante inorgánico, el cual puede ser cal, yeso o cemento. Esta variedad de aglomerantes es la que le da pie a la clasificación de los morteros según su composición. La composición está definida por tres elementos, aunque cabe destacar la posibilidad de agregación de aditivos, los cuales otorgan características particulares al mortero, como en este caso el agregado de aditivo hidrófugo. El mortero hidrófugo o mortero impermeabilizante es una capa de revoque con la cual se busca impermeabilizar paredes desde el mismo momento de su construcción. Hormigones. Es un petro artificial que consiste en la mezcla de uno o más aglomerantes, un agregado inerte, arena, un agregado inerte grueso, piedra partida, canto rodado, etc. y agua que luego amasada puede cumplir funciones estructurales de relleno y como aislantes. El hormigón amasado tiene la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente o molde donde se vierte, razón por la cual puede adoptar cualquier forma constructiva mediante el encofrado. Alcanza el carácter pétreo en 28 días aproximadamente. Los aditivos hidrófugos tienen como función principal disminuir la absorción capilar de los hormigones y morteros, endurecidos y el flujo de agua a través de los mismos. Es un producto de fraguado normal con acción hidrófuga que actúa como impermeabilizante integral, obturando poros y capilares. Estos aditivos están conformados por diferentes compuestos, ya sean orgánicos o inorgánicos, por lo que su transformación se le da a la hora de la unión de todos los componentes. Depende de las marcas comerciales, pueden ser pastas o líquidos. El proceso físico-químico que se da cuando se le agrega aditivo a los morteros y hormigones es posible gracias a que posee partículas muy finas. Se mezcla perfectamente con los demás componentes del mortero de cemento, produciendo mejores resultados de impermeabilidad. Más precisamente, el aditivo hidrófugo reacciona con la cal libre de cemento en hidratación, formando compuestos insolubles que obturan los poros y capilares del mortero.
Estos aditivos sirven para favorecer la impermeabilidad o resistencia al paso del agua y se utilizan para la ejecución de todo tipo de capas aisladoras, tanto horizontales como verticales, y para las mezclas de hormigones y morteros impermeables. Por ejemplo, en revoques interiores y exteriores, pisos, cimientos y paredes en contacto con humedad natural del terreno, sótanos, subsuelos y fundaciones, piletas de natación, tanques de agua, túneles, canales, cisternas y diques. Muros de contención, zonas húmedas como baños, cocinas, lavaderos, en muros, capas aisladoras, cajón para evitar la humedad ascendente de los cimientos, para obras en general en todos los casos donde se necesita obtener una reducción en la permeabilidad. Es necesario que los bloques tengan gran porosidad como el ladrillo común y el ladrillo hueco. Aditivo hidrófugo líquido para morteros. Es un producto ideal para hacer revoques hidrófugos en toda impermeabilización interior y exterior. Sirve como capa aisladora vertical en paredes, fachadas, medianeras y cargas, como capa aisladora horizontal en sumoraciones, fundaciones, pisos y carpetas, y bajo presión de agua en sótanos, túneles, piletas y tanques. Las ventajas que tiene es que sus partículas forman una delgada capa hidrofóbica dentro de los poros y huecos, y sobre la superficie del mortero, por reacción con producto de la hidratación del cemento. Mejora la adherencia del revoque grueso, no modifica el tiempo de fraguado de la mezcla, sus características hidrófugas no disminuyen con el tiempo y no es cáustico. El método de aplicación es, diluyendo en el agua de amasado de la mezcla, efectuar con una relación de una parte de producto por cada 10 partes de agua. Se deberá tener en cuenta de concentrar mayor cantidad de producto si los áridos empleados contienen elevada humedad. Las condiciones especiales es que la temperatura del ambiente y el sustrato no deberá exceder el rango de valores que va entre los 5 y los 30 grados. El sustrato deberá encontrarse húmedo y deberá evitarse la colocación ante amenaza de lluvia, vientos fuertes o condiciones climáticas fuera de las normales. Tiene una vida útil de 3 años en envases de origen bien cerrados y en lugares frescos y secos. Vienen en presentaciones de el tambor de 200 kilogramos, la caja de 20 kilos, el balde de 20, bidones de 10, bidones de 5 y la botella de 1 kilo. Aditivo en pasta para morteros. Es un aditivo para preparar concretos hidrofugados, aplicado como capas aisladoras verticales y horizontales, interiores o exteriores. Posee una gran vida útil, no se degrada con el tiempo y está compuesto de jabones de alta pureza, humectantes, surfactantes y gelificantes en forma de pasta con un bajo tamaño de partículas, que permite obtener mayor superficie de aditivo hidrofugante en el mortero. Se aplican en terrazas, tanque de agua, cimientos, contrapisos, sótanos, revoques impermeabilizantes en baños, piletas de natación y en toda refacción donde se necesite eliminar humedad. La presentación viene en baldes de 1 kilo, 4, 10 y 20 y el tambor de 200 kilogramos. Aditivo hidrófugo en líquido y pasta para hormigones. Este es indicado para obras en general en todos los casos en donde se necesite obtener una reducción en la permeabilidad. Se aplican en cisternas, diques, sótanos, túneles, piletas, tanques y bases. La ventaja que tiene es que sus partículas forman una red microcristalina sobre la estructura capilar del hormigón endurecido, reduciendo la permeabilidad natural. La acción altamente efectiva y permanente. No modifica los tiempos de fragua de la mezcla ni las resistencias mecánicas de la masa ya endurecida. Mejora levemente la trabajabilidad, sus características hidrófugas no disminuyen con el tiempo, viene listo para usar y se diluye en el agua del amasado. Las condiciones especiales son proteger de las bajas temperaturas, no exponer a la intemperie o lugares protegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura, no permita que el material se exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder algunas de sus propiedades de prestación. La vida útil es de 1 año en envases de origen bien cerrados, en lugares frescos y secos protegidos de la corrosión. Vienen en baldes de 20 kilos, tambor de 280, granel de 1000 kilos.